llegó a perder un vuelo de abordaje en alguna línea aérea? Es un placer estar con ustedes nuevamente en esta emisión. No olviden suscribirse, dar un like y escribir sus comentarios. Visión Victimológica es una emisión exclusivamente para la reflexión y el análisis de cualquier problemática en exposición. Los aviones, después de ser un vehículo para la élite, con el tiempo se han convertido en un transporte de primera necesidad para todos los campos, para el campo científico, para el campo comercial, para la industria, para la tecnología, entre otros. Miles de usuarios lo emplean para diversos servicios y sus salidas y sus llegadas son continuas. A menos que, bueno, lo que sucedió ¿no? Hace 2 años con lo de la pandemia, en donde pues realmente muchos vuelos tuvieron que ser suspendidos y muchos usuarios tuvieron que no depender de este transporte. Un usuario que ya tiene un plan de viaje debe conocer derechos y compromisos en el momento que adquiere un boleto de abordaje. Primero debe contemplar su identificación, que es el pasaporte. Ese es el documento que siempre van a solicitar. Aparte, el INE, que es el documento que nos hace, ¿no? Nos identifica como ciudadanos mexicanos. La visa. La visa es un documento, es un requisito legal para ingresar a otro país, porque nosotros no somos, ¿no? Ciudadanos de ese territorio, ni tenemos libre de tránsito. Entonces, tenemos que tener un documento legal que es la visa. No todos los países tienen visa, pero pues cuando uno tiene un determinado, ¿no? Idea de visitar un país, pues tenemos la obligación, ¿no? De tener, ¿no? Conocimiento, de tener una visa para ese ingreso. El certificado de salud, que a partir del 2020-21, este documento es definitivo para poder ingresar a otro país. Es un certificado que nos da seguridad que nosotros estamos realmente sanos y no tenemos el famoso coronavirus. Otra cosa también, debemos tener la información de todas las políticas que se están utilizando en la aerolínea que vamos a viajar, o tener conocimiento de cómo vamos a ingresar tanto en un territorio, tanto en el territorio nacional como en el territorio internacional. Y además, porque cuando en un país siempre piden tipos de documentos migratorios. Por ejemplo, el de Colombia. Colombia, hasta la fecha, están pidiendo el check-in. Son documentos migratorios que avisan cuando uno ingresa y tiene uno que avisar cuando uno, ¿no? Sale de ese país. Y otra cosa también es el tiempo de abordaje. Tenemos que tener todos conocimiento que para poder hacer un viaje nacional tenemos que estar en el aeropuerto 2 horas antes. Que cuando vamos a ir a otro país, ¿verdad? Que ya es internacional, el vuelo es más grande, entonces tenemos que tener 3 horas
para documentar tenemos que estar con tiempo 3 horas antes, ¿no? Y bueno, también tenemos que de alguna forma tener información a través, ¿no?, de las agencias de viaje, porque ellos tienen la obligación de orientar a las personas que van a hacer algún paseo, viaje largo, pues las agencias son los que tienen la obligación de orientar a los usuarios. También las aerolíneas, que yo que realmente constantemente están informando, porque cuando ustedes van al aeropuerto, se está escuchando la forma, ¿no?, de cómo deben llevar el equipaje, cuánto peso deben llevar, están avisando que tienen que estar 3 horas antes, 2 horas antes, están continuamente informando. Y también cuando uno va a comprar el boleto, pues también tienen ellos que informar cómo deben ser los requisitos, ¿no? Y bueno, otra cosa más interesante, está el Internet, porque cada aerolínea tiene sus plataformas de información. A pesar de que ya la persona ya está informada por su agencia, ya tiene su boleto, ya cuenta con todos sus documentos, ya está preparada para salir. Siempre surge algo y quizá no está en sus manos perder, ¿no?, el vuelo. Esto es natural. Esto sucede diariamente y en todas las temporadas del año se pierden vuelos. Pero este no es el objetivo de esta charla, sino quiero comentarles cómo afecta a un usuario económicamente perder el boleto de abordaje. Quiero comentarles que en el mes de diciembre del año pasado, que es exactamente época alta, ¿no?, vacaciones, fiestas decembrinas, en donde todas las personas, ¿no?, buscan estar con sus familias. Unas familias son lejanas, los hijos, los padres, buscan esa cercanía porque 2 años con la pandemia estuvimos lejos de las familias. Se presentó lo siguiente. Lo que voy a comentar son observaciones específicamente de una línea aérea mexicana internacional. Se vio mucho malestar, molestia de usuarios porque habían perdido el vuelo. Había mucha inconformidad y más a la hora de documentar. No había empatía con el personal administrativo hacia los usuarios. Había un exceso, ¿no?, de usuarios en las filas, pero estoy hablando así como de, ¿qué les diré?, 100, no, más de 100, en donde ustedes veían a las personas ya sentadas encima de las maletas, personas mayores ya cansadas, que en muchas ocasiones tuvieron que estar pidiendo sillas de ruedas para esperarse, niños en las carriolas, otros los estaban cargando, muy lento la forma de cómo iban pasando para documentarse, que pasaron horas estando paradas ahí. El personal que documentaba las cajas, ¿no?, en donde revisaban cada uno de los documentos, pues era lento. Las personas se veían tranquilas, ¿no?, donde tenían que enseñar que el pasaporte, que los boletos, que el certificado médico, que
También lo de el certificado de las vacunas que habían, que si había personas mayores, tenían que presentar como certificados, mm, pedían el CHECMIL, pedían una serie de documentos y también, tenían que pesar el equipaje, llegar a pagar, ¿no? Le daban a uno un documento en donde tenía que ir a una caja específica a pagar, ¿no? El equipaje. Total, era un tiempo que era para cada una de esas personas. Total que es uno de los motivos por el cual muchas personas perdieron su vuelo. Había una desorganización de ese personal. No se sabía cuál era la fila propiamente para animales o para personas con discapacidad. No había, para estar preguntando, las mismas personas o el mismo personal no sabía cómo orientarlo a usted para poder, ¿no? Decidir en qué fila le tocaría, ¿no? Y si eran vuelos ya rápidos, supuestamente 3 horas, tenía que haber una fila para aquellas personas que ya tenían su vuelo en mano, ¿no? Y bueno, lo que se notó también, que ya esas filas que estaban ya ahí, donde había muchos usuarios, ya tenían horas esperando, ya tendrían, no 3 horas, 4, 5, 6 horas para poder documentarse. En cuanto a aquellas personas o usuarios que perdieron el vuelo, se vio tantos sentimientos encontrados. Había personas que lloraban, otras estaban desesperadas, otras súper enojadas. El teléfono estaba constantemente, ¿no? Usándolo. Las cajas de vuelos fueron para vender nuevamente el boleto, había ya gente. Unas que peleaban, ¿no? Y otras que aceptaban en realidad la necesidad de comprarlo. Hay que pensar que en ese momento pues era 22, 23, 24 de diciembre, donde la cajera observaba todo. Todos los cajeros estaban en la máquina, en la computadora, pero observaban normalmente esas actitudes, comportamientos de los usuarios. Y a medida que ellos pedían el vuelo, no se negaban. Existía el vuelo. Había vuelo para el mismo día y para el día siguiente. Nada más que el costo no era igual. En una caja costaba 50,000, en otra caja 30,000, en otro 20,000, ¿no? Y la gente estaba sacada de onda, ¿no? Otros de plano se salieron de la fila y aceptaron, pues, mejor hasta la siguiente semana o año nuevo. Y otros que sí realmente insistieron y los cajeros observaban y les decían que iba subiendo el boleto. Sí, empezaron con 20 y siguieron 30, 50, hasta que de plano la persona pagaba con tarjeta, porque eso sí, no se puede pagar en efectivo, tiene que ser con tarjeta, ¿no? Y así fue, y eso sucedió. Realmente el precio, si el precio valía 6,000, 8,000, fue 3 veces más el costo normal. Es decir,
que la gente fue pagando de 8 a 32,000 pesos el boleto. Si era 3 personas, pagaron 90,000. Si llevaban 2 niños, pagaban 50, más de 100,000 pesos. Yo creo que esto fue terrible en ese momento para esas personas, pero terrible. Y había otras personas que llegaron y preguntaron por el boleto, ni modo, lo perdieron. Quiero un boleto para la siguiente semana, siquiera para pasar el año nuevo con la familia, ¿no? Entonces, en ese momento les iba a costar lo que habían pagado su boleto anterior. Si el boleto estaba en 6,000, pues la semana antes del año nuevo estaba en 6,000 pesos. Significa que hay una temporada alta para estas líneas. Todas las líneas están coludidas para que en ese día, 24, 23 o Año Nuevo o Semana Santa, el boleto se triplique al 1000%. Una observación bien interesante que quiero compartirles y que tomen en cuenta. Los vouchers normalmente que da la aerolínea están etiquetados con el nombre de la aerolínea, todos los datos de manera digital, inclusive, ¿no?, la firma electrónica cuando se paga. Es un cartoncito. Es una cosa que puede facturar uno. Si uno necesita facturar Hacienda, pues me sirve a mí el costo. En el caso, cuando se pierde el vuelo y quiero comprar en ese momento el boleto porque lo perdí y quiero estar con mi familia y estas personas están diciéndole que ya subió el costo del boleto, sí se lo venden. Y usted paga con su tarjeta de crédito, paga de tarjeta de débito y las tarjetas que traigan, efectivo no. Y le van a dar una hoja blanca, doblada, obviamente con los datos de la aerolínea, digitalmente su firma electrónica y el costo. La pregunta es, ¿por qué cuando yo compro mi boleto, ¿no?, mi boleto que ya tengo el plan de viaje, me dan un boleto seguro de un material, ¿no?, de la aerolínea, me dan todos los datos, me va a ayudar para facturar, ¿no? Y además, hasta para pagar el equipaje, voy a la caja, me dan, ¿no?, lo pago en efectivo, me dan mi voucher correcto para que yo se lo dé a la caja y me pueda documentar y vaya yo al abordaje, ¿no? Ese sí es un verdadero voucher. Pero ¿por qué el que yo pagué o el que pagan todos grandes cantidades? Porque estoy hablando de 90,000, 60,000, más de 100,000, porque se triplicó, se cuadriplicó, ¿no?, el boleto, me están dando una hoja en blanco. Claro que vale el voucher, pero vale, porque ya pagué, pero para la línea, ¿no?, aérea mexicana, ¿qué está pasando? ¿O qué está sucediendo? ¿Por qué dan hoja blanca y no dan una factura adecuada como es un boleto en la línea? Es decir, yo
enseñé una hoja en blanco, ¿no? Ella enseñó una hoja en blanco, todo mundo que pagaba, ¿no? El servicio era una hoja blanca diciendo voucher con la cantidad más grande del boleto común. Yo quiero concluir con esto en decirles, primero que el aeropuerto, todas las líneas aéreas internacionales o nacionales, pues ya deben estar acostumbrados a atender miles de usuarios, porque eso es diario. Porque además ya es una necesidad el viajar en avión. Muy práctico, muy rápido, aparentemente yo puedo decirles que es rápido, se solucionan las cosas más rápidas, la economía y la producción y la parte de la tecnología, todo se soluciona. Sí, podemos hablar de eso. Pero ¿por qué no hablar de que, pues 1 año, 2 años, todas las líneas, ¿no?, aéreas perdieron millones de pesos, puedo decirlo. Económicamente, 2020, 2021 fueron grandes pérdidas para el aeropuerto. Que probablemente el hecho de pagar 3, 4 veces un boleto es una recuperación económica del aeropuerto o cualquier línea aérea. Esto se puede ver como abuso económico para cualquier usuario. Está bien que, bueno, se perdió el boleto, no pude llegar a tiempo, tuve un accidente, me detuvieron por un documento o X causa, ni modo lo perdí. Volver a comprar el boleto con el mismo valor es válido, pero 3, 4 veces o 5 veces más al que yo pagué inicialmente. ¿Qué tiene que ver tanta cantidad en un boleto? Lo recuperan ellos, pagan impuestos, verdaderamente Hacienda tiene, sabe de todo esto. Porque al final de cuentas, cuando ustedes le preguntan a todos aquellos que han perdido el vuelo y que lo han pagado 2, 3 veces, les parece natural porque es una penalización. Es una penalización pagar 3, 4 veces el vuelo. ¿Es lo justo? También cuando se pierde el vuelo, también se pierde el certificado médico, porque el certificado médico en cuestión del coronavirus tiene validez 24 horas. Así que cuando pierde uno el vuelo, tiene que uno volver a ir al laboratorio del aeropuerto, volver a hacerse sus análisis, su estudio, para que le garanticen que esta persona no tiene el virus, que ese tiene un costo de 2,200 pesos. Entonces, si una persona pierde el vuelo, va a pagar por ese estudio no 2,200, va a pagar 4,400 por ese estudio. Y bueno, podemos hablar que puede ser que un usuario no estará violentándose su economía. Termino la emisión con esto. ¿Usted perdió un vuelo de abordaje? ¿Cree usted que es correcto pagar 3, 4 veces el boleto como penalidad? ¿Existe algún manual operativo aérea
que fundamente esto, que sean exclusivamente en época alta, duplicar, triplicar un boleto. ¿Cree usted que no es un abuso a la economía de un usuario? No olviden suscribirse, dar like y escribir sus comentarios. Ha sido un placer para mí estar con ustedes, el compartir experiencias y, sobre todo, no olviden, un pueblo educado va a crecer.